Hoy les relataré una anécdota muy extraña, un suceso inexplicable que tuvo lugar mientras me encontraba en estados alterados de conciencia. Porque así es, yo también soy joven y al igual que cualquier chavo, o quizá muchos o algunos, empecé esta búsqueda por la experimentación hacia ciertas sustancias, de las cuales destacan el alcohol, el tabaco y otras en especial. Esta vez hablaré sobre una experiencia, o mejor dicho, un viaje espiritual, por así decirlo, pero inexplicable y muy místico. Todo comenzó un día en el que mi amigo y yo tomamos la iniciativa de ir a fumar a la casa de su abuelo, la cual, por cierto, en ese entonces estaba inhabitada. Nosotros ya habíamos tenido experiencias oscuras en esa casa, pero todas eran en estados sobrios, nunca en estados alterados de conciencia. Pero esta vez nos tocó en un momento muy inexplicable, ya que estábamos drogados. Recuerdo que ese día me junté con él y nos reunimos en la casa de su abuelito. Nos fuimos al patio, obviamente no adentro, sino al patio, al de hasta atrás. Que por cierto tengo que admitir que en este patio han habido cosas oscuras y presencias muy aterradoras. Porque sí, este patio guarda una energía muy fuerte. Pero todo proseguía normal. Recuerdo que eran como las 3. Y nos subimos al techo de la casa que está atrás del patio. Pero esta casa da directo hacia el patio, por lo que nosotros podíamos ver desde todo el alrededor hasta el cielo. Nosotros veíamos todo, los cerros, los árboles, veíamos edificios. Y pues era una vista hermosa. Recuerdo que era lo más bonito de estos trips, poder experimentar viendo este espacio y esta atmósfera muy hermosa que nos da la vida, porque es un regalo de Dios. Pero esto iba bien hasta que empezaron a haber una serie de cosas que pasaron de ser tales de un trip a simplemente hacer experiencias que sí te sacan de onda, por así decirlo. Recuerdo que en este viaje estaba yo con mi amigo en la azotea, no estaba lloviendo, de hecho era un día muy soleado, pero yo le decía que estaba pisando el agua y que la podía sentir. De hecho recuerdo que miraba hacia el piso, del techo obviamente, y yo veía cómo pateaba el agua, cómo el agua iba moviéndose mientras yo movía los pies, cosa que me sorprendió muchísimo. Empecé a tener visuales, tales como el hecho de que las paredes, los tabiques en especial, se empezaran a mover, cada uno de su lugar. Recuerdo que los árboles tenían figuras humanoides, que ya después, estando sobrio, me di cuenta que era parte del viaje. Esto sí fue parte del viaje. Entonces, recuerdo que pusimos un tema llamado Somos los Dioses Secretos, el cual es un tema instrumental por un grupo de jóvenes drogados que, por cierto, la grabaron bajo estados alterados de conciencia. Toda la grabación es así, bajo estados alterados de conciencia. Así que, pues nosotros tomamos la iniciativa de poner la canción. Recuerdo que yo llevé una bocina que tenía en ese entonces y la puse. Todo iba bien cuando empecé a tener estos visuales, porque yo creí que con cannabis era común. Hasta que mi amigo me dijo que no es normal tener visiones en cannabis. Cosa por la cual me preocupé, pero a la vez dije, pues está genial, yo lo estoy viendo y me encanta. A mí me gusta mucho lo psicodélico. Y tal parece que esto se trata de un viaje psicodélico. De pronto, la canción se empezó a transformar, producto del viaje. Pues este instrumental largo, lleno de psicodelia y experimentación, se convirtió en un viaje sonoro espiritual. Para que me entiendan, en una parte se escucha un bajo profundo. No recuerdo cuál nota es, pero recuerdo que es un bajo con un ritmo que se repite una y otra vez. Mientras esto sucede, una serie de efectos de sonido con guitarras, delay y muchísimos
efectos empiezan a sonar alrededor. Esto llegó a tal forma que a partir de esto se empiezan a escuchar cosas extrañas en la música. Si nosotros nos ponemos a escuchar sobriamente la pista, no vamos a escuchar nada más que puros ruidos psicodélicos. Pero cuando estábamos bajo estados alterados de conciencia, estos sonidos se empezaron a convertir en voces alienígenas. Una de ellas, recuerdo perfectamente, que empezó siendo como una especie de efecto en guitarra, un efecto electrónico a base de un pedal. Pero no sonaba tal como una guitarra, sino sonaba más como ruidos espaciales. De pronto uno de estos ruidos comenzó a transformarse en una voz electrónica. Para los que me entiendan, cuando uno está consumiendo marihuana, es más fácil que la música se vuelva lenta o se distorsione, cosa que es común, es parte del viaje, ya que tu cerebro está siendo estimulado y puedes percibir la música de una manera que jamás había sentido y escuchado, por cierto. Esto a mí me pasó, pero lo más curioso es que en estos ruidos se empezó a escuchar como si esos ruidos distorsionados fueran convirtiéndose en una voz electrónica alienígena que me decía: eres el número 7 y estás entre la lista de los elegidos. Los números 7 comprenden de Neptuno y vienen del espacio. De hecho, son extraterrestres. Y después repetía muchas veces que nosotros somos los dioses secretos, convertidos en humanos, y que llegamos a este mundo para experimentar lo material, para experimentar el mundo físico. Pero nosotros, si evolucionábamos espiritualmente, podíamos llegar a la luz y al mundo de los seres de energía espiritual. Al escuchar esto, me impresioné muchísimo y me hizo pensar sobre muchas cosas. Incluso me hizo cuestionar respecto a lo que una droga puede generar entre nosotros y cómo una droga, la cual se considera tan banal, puede crear estos estados en los que los mensajes son profundos y fuertes para la mentalidad humana, incluso para el espíritu mismo. De pronto, en el cielo, a través de las nubes, empezaron a dibujar ojos bien detallados, que parecían mirarnos fijamente. Aún recuerdo los ojos. Esos ojos se veían tan detallados y tan bien hechos, que pareciera ser los mismos dioses quienes nos estaban observando. Cuando esto sucedió, le empecé a decir a mi amigo: no mames, güey, estoy viendo ojos en el cielo. A lo que él me contestó: ha de ser la madre naturaleza que nos está vigilando. Al escuchar esto, me impresioné, ya que pareciera que literal estaba viviendo el fin del mundo. Esto siguió así, hasta que de pronto, de la nada, todo se calmó. Pero en ese momento en el que todo parecía calmarse, se empezó a dibujar un símbolo. Era el ojo de Horus. El ojo de Horus muy bien detallado, que parecía ser dibujado a través del cielo. Cuando yo vi esto, me sorprendí y le dije a mi amigo: güey, estoy viendo un símbolo egipcio. Pero no supe explicarle bien, ya que en ese entonces no conocía bien al respecto, simplemente sabía que formaba parte de la cultura egipcia. Pero le mencioné una y otra vez que estaba viendo ese enorme símbolo egipcio. Esto sucedió unos 2 minutos, hasta que de pronto se dejó ver una especie de pirámide de luz, que para el colmo conectaba con el sol. No sé qué fue lo que sucedió, pero realmente yo vi cómo el sol brillaba y a su vez las nubes se abrieron y de ahí salió una enorme pirámide. En esa pirámide arriba se empezó a ver una especie como de ojo, lo cual yo no entendí, pues me encontraba muy confundido respecto a lo que estaba sucediendo en este momento. Creí que solo yo lo estaba viendo, hasta que de pronto mi amigo fue el que me dijo: güey, viste, se está viendo como una pirámide en el cielo.
A lo que aquí me impresioné muchísimo más, ya que lo estábamos viendo dos personas al mismo tiempo. Esto fue impactante, que incluso me quedé yo viendo fijamente para encontrar algún mensaje o alguna especie de premonición, alguna especie de comunicación extraterrestre. Llegó un momento en el que perdí espacio y tiempo. Sabía que estaba en este lugar, pero de pronto no estaba ahí, ¿me entienden? Es como cuando sabes que estás en un lugar fijo, pero de pronto a su vez te sientes perdido. Sé que eso es normal, pero lo extraño de esto fue que de pronto empecé a sentirme en una especie como de lugar anterior, un lugar antiguo, donde yo pertenecí alguna vez. Me sentí identificado con el pasado, hasta que me senté en el piso del techo y empecé a meditar. Empecé a meditar una y otra vez, relajándome poco a poco, hasta que de pronto no me acuerdo qué más sucedió de ese día. Y es en serio, se me borró la memoria de ese día. No recuerdo bien qué fue lo que sucedió en ese momento. Esta experiencia fue un antes y después en mi manera de ver la vida y en mi manera de ver las creencias y en mi manera de sentir la espiritualidad y conectar con ella. A partir de aquí hubo un cambio, no solo en mi manera de pensar, sino también en mi manera de crear arte. Tal es el grado de que influyó en mi música, en mis dibujos y en mis creencias. A partir de aquí me inicié a descubrir respecto a ese símbolo egipcio, descubriendo así que era el ojo de Horus. A partir de aquí descubrí la cábala, descubrí la numerología, descubrí a los pleiadianos y a su vez encontré el ocultismo, el esoterismo y la espiritualidad, que por cierto van de la mano. Fue aquí donde descubrí que en un momento en el que estaba yo dolido por una ruptura y a su vez estaba yo triste por falta de trabajo y por pérdida de motivación, encontré estas cosas tan maravillosas de la vida. ¿Saben qué es lo curioso? Que yo, meses antes de vivir esta experiencia, soñé que en el cuarto de mis padres yo consumí un cuadro de LCD. Me salía yo a la calle y al caminar en el cielo se empezó a ver una especie de figuras psicodélicas, las cuales al verlas yo me admiré y dije, wow, ya me pegó el cuadro. Terminó este sueño, pasaron los días y los meses, y para mí fue un simple sueño, un sueño no tan revelador, hasta que ocurrió esta experiencia, la cual me dejó pensando en cómo los sueños pueden ser tan importantes en la vida de uno. Yo siempre tuve contacto con lo oculto y lo desconocido, desde la infancia, desde que tengo memoria. Incluso creo que desde mucho antes, por testimonios de mis padres. Pero a partir de esta experiencia fue donde yo pude conectar más, porque anteriormente tuve una novia por la cual conocí a su familia, quienes tenían conocimiento respecto al ocultismo. Yo sabía que ahí pertenecía, pero no se había activado tan fuertemente, sino hasta 2 años después que encontré este tipo de experiencias mágicas. Después de esto me quedé pensando en cómo este tipo de cosas pueden hacerte ver esto, pueden hacerte ver tantas cosas tan impresionantes de la vida, que la realidad supera la ficción. Sin duda, esta fue una de las experiencias más reveladoras y más impresionantes que he tenido en mi vida, hasta el día de hoy. Bueno amigos, yo soy Johnny Jack y nos vemos hasta la próxima.